La semana pasada lo que estuvimos viendo es que Jesús es nuestro modelo y ese era el título, ¿no? Y dentro de las cosas que decíamos es que la experiencia que tenemos o las experiencias que tenemos siempre tenemos que tratar de analizarla a la luz de las Escrituras. ¿Por qué? Porque incluso Dios mismo nunca actúa de la misma forma en la misma situación o en las mismas personas. Entonces a veces encasillar a Dios, no, es que Dios lo hace así, siempre lo hace así conmigo, ya es una forma de limitar lo que Dios quiere hacer. Y como Él es Dios y Él quiere hacer cosas que a veces nosotros no nos imaginamos, pero siempre es mucho mejor de lo que nos imaginamos, así que está bueno a veces tener esa libertad de decir, bueno, que Dios haga como Él quiera y nosotros tener esa apertura, ¿no? Dentro de que analicemos entonces nuestras experiencias de acuerdo a las Escrituras, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Ir a las Escrituras, a la Biblia, ¿cierto? Y que nuestra Biblia sea la guía. Y ahí vimos unos tips, ¿cierto? Y cosas muy básicas tal vez, pero que nos pueden ayudar de repente a tener en cuenta qué es lo que quiere decir algunos pasajes. Así que como resumen era eso, ¿no? Que miremos las Escrituras, la Biblia va a ser nuestra guía, que mucho de lo que pusieron en el grupo de WhatsApp es que les llamó la atención, es la pregunta de qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es el propósito que Dios tiene y no pensarlo tanto como el propósito de Dios para mi vida, como que Dios sea exclusivo tuyo y es tu sirviente para que tú te sientas bien, ¿no? Sino que más bien Él está actuando todo el tiempo, ¿cierto? Y a nosotros nos usa o nos quiere usar para que nosotros seamos herramientas en ese mover de Dios, y si nosotros observamos lo que Él está haciendo, podemos ser más útiles, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de un asistente cuando de repente hay alguien que está trabajando y está mirando atento para acercar alguna herramienta, para hacer algún alcance ahí rápido, ¿cierto? Tiene que estar atento para eso, pero también tiene que saber lo que está pasando a su alrededor. Así que eso a modo de resumen, ¿está bien? Buenísimo. Ahora sí, vamos al día 3 entonces. Ya estamos en el día 3, acuérdense que las unidades son de 5 días. Estamos en el día 3, faltan 2 clases más y se termina esta unidad. Y este día 3 es bastante interesante porque el título dice aprender a ser siervo de Dios. Y esta tal vez sea uno de los desafíos más difíciles que tiene el ser humano, porque el ser humano tiende a la rebelión, tiende a buscar esta plataforma de estar por sobre los demás. Muchas de las ideologías políticas, por ejemplo, han surgido desde la base de decir, quiero que todos seamos iguales, quiero que todos tengamos el mismo poder, que nadie esté por sobre otro. Pero a medida que se van consolidando esas ideologías, siempre surge uno que empezó con ese verso, con ese libreto, pero al final se termina transformando en un tirano, él, sus amigos, y hasta ahí quedó la igualdad. ¿Por qué? Porque el hombre, cuando tiene poder, siempre trata de estar más arriba de los demás. Es una condición natural que nosotros tenemos. Es parte de nuestra naturaleza caída. Nosotros sabemos que dentro nuestro conviven estas dos realidades, ¿no? Que el apóstol dice el hombre espiritual y el hombre carnal. Tenemos esencia de Dios en nosotros, hay cosas buenas que Dios puso de Él en nosotros, pero nosotros también echamos a perder nuestra naturaleza con la caída en el huerto del Edén, y eso nos afectó genética, espiritualmente, digámoslo así, ¿no? Y viene con nosotros. Entonces nuestro peregrinar en la vida es esta lucha constante. A veces gana uno, a veces gana el otro. Tratamos nosotros, ¿cierto?, de que el Espíritu sea el que nos guíe. Y Jesús mismo dijo, el Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Así es que no es nada extraño que esto resulte difícil para todos nosotros. En el libro de Filipenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice, es un versículo muy conocido
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hace una coma, una pausa y dice, y muerte de cruz. La primera parte, en algunas versiones, esto que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, dice esto. Dice, ojalá ustedes tengan la actitud que tuvo también Cristo Jesús. Entonces, es una actitud el servicio. Esa actitud que tuvo Cristo en toda su vida al estar en esta tierra fue nuestro ejemplo y es el ejemplo que nosotros, el modelo que nosotros tenemos que seguir. Y acá Pablo está hablando de cómo Dios, Jesús mismo, empieza este camino descendente. Yo cuando pueda le voy a recomendar algunos libros, canciones o predicaciones, lo que sea. Hay una predicación de un pastor español que se llama Marcos Vidal, creo que se llama la predicación El Camino Descendente. Y él habla precisamente de este pasaje muy interesante, de cómo Dios, siendo Dios, dice acá el versículo, no se aferró a eso, que podía haberse aferrado perfectamente y decir, no, yo soy Dios, yo hago lo que quiero. Dice, pero él se despojó de eso, que ahí ya empiezan las diferencias con nosotros, porque como yo decía, nosotros siempre tratamos de agarrar, tenemos un poquito de poder, el ser humano, y trata de agarrarse de eso para estar por sobre los demás. Jesús no hace eso. Dice, no, yo tengo todo el poder, soy el creador del cielo, de la tierra, pero me despojo de esto y toma forma de siervo. Y después dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de hombre, ¿qué quiere decir esa condición de hombre? Haciéndose partícipe de nuestras debilidades, ¿cierto? De nuestras inseguridades, de todos los problemas que nosotros tenemos como personas, se humilló a sí mismo, o sea, siguió descendiendo, estaba Dios, se transforma en siervo, baja un escalón más a ser uno de nosotros como hombres, y dice que se sigue humillando a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Cómo es que Jesús se hace obediente? ¿A quién le obedece? ¿Y por qué esa obediencia a nosotros nos tiene que impactar? Porque si Jesús mismo es obediente, ¿cuánto más necesitamos ser obedientes nosotros, cierto? Entonces, si Dios, Jesús, el dueño y el Señor de los cielos, de la tierra, el Creador, el Eterno, se hace obediente, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser obedientes? Y sigue bajando, dice, se hace obediente, y obediente no solo porque obedecer a una cosa simple a veces es fácil, pero dice, no, se hizo obediente hasta la muerte. O sea, hasta la última instancia de la obediencia, que alguien te puede pedir hacer algo y te dice, mira, que te pido esto, pero hasta ahí se termina tu vida, te mueres acá. Y la persona dice, sí, igual quiero obedecer, aunque me muera. Y no solo eso, sino que agrega lo que yo decía al final, hace una pausa ahí y dice muerte de cruz, que como ya lo hemos contado en otras oportunidades, la muerte de cruz es la muerte más, o el estado más humillante que existía en ese momento para las personas, ¿no? El estado de denigración, de colgar semidesnudo para que lo vea todo el pueblo como una forma de ejemplo, porque eso estaba destinado para las personas más viles, los ladrones, los asesinos. Entonces, como un ejemplo de, miren, no hagan esto porque les va a pasar esto, y todos los demás puedan verlo ahí. Eso es el ejemplo de Jesús. Hasta ahí llegó su obediencia, hasta ese punto. Y Jesús, después hablando, él mismo, en Juan, capítulo 20, versículo 21, él está instruyendo a sus discípulos, o sea, él está enseñando y le dice así, para él mismo describirse como siervo, dice, el que quiera hacerse grande entre vosotros será el servidor.
Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Perdón, eso está en Mateo 20, 26. Perdón. Mateo 20, 26 al 28 son esos versos que acabo de leer. Entonces Jesús dice, así como yo vine, y no vine para que ustedes me sirvan, si yo los vine a servir a ustedes, así ustedes tienen que ser también. Y en Juan 20, 21, ahí sí, Jesús les dice, como me envió el Padre, así también yo los envío. ¿Alguien puede leer Juan 13, versículo 13 también, 14 y 15? ¿Alguien lo tiene por ahí? Sí, Juan 13, 13, versículo 13 también. Capítulo 13, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor, todos vosotros. Ahí nomás, me parece que era hasta el 15 nomás. Ahí, perfecto, gracias. Bien, entonces el contexto de esto es, Jesús está en una cena y hace una representación de lo más escandalosa de ese momento, que es tomar una fuente, una palangana, le dicen ustedes, con agua, agarrar una toalla y empezar a lavar los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque también en otras ocasiones lo hemos dicho, pero esta era la tarea más denigrante que había en ese momento, que solamente los esclavos lo hacían. O sea, en el contexto que está escrito en los contextos de Jesús, están los siervos, que eran sirvientes, pero después están los esclavos, que es un eslabón más bajo todavía. Y este trabajo no se le permitía hacer a los sirvientes, era solamente a los más bajos de estrato social de la casa. Y Jesús hace esto, entonces los discípulos, Pedro sobre todo, dicen, no, tú nunca me vas a lavar los pies a mí, ¿cómo vas a lavar los pies? Y tal vez esta idea de Pedro, es tal vez la idea que tenemos todos, en la humanidad me refiero, a esta aversión que tenemos a veces de entender el Jesús siervo, porque en todas las religiones se habla de Dios y no hay problema con eso. O sea, todas las religiones tienen su Dios. Pero siempre su Dios es alguien que está allá arriba, con todo el poder, con toda la potencia, con toda la majestad, y a veces interviene, en cosas puntuales de los seres humanos. Lo tenían los griegos, lo tenían los romanos, ¿cierto? En su mitología. Y los dioses entre ellos se casaban y a veces con algún ser humano y ahí nacía otra figura mitológica. Pero esta concepción de Dios que tiene todo el poder pero que baja a ser un hombre y no solamente a ser un hombre, sino que a humillarse, a ser siervo. Y no solo a ser siervo, sino que a agarrar una palangana con agua y empezar a lavar los pies de las personas que andaban con él. Pedro dice, no, esto no puede ser. Y obviamente que era escandaloso para su momento. Porque la mente humana hasta el día de hoy se lo sigue preguntando, ¿cómo va a ser Jesús ese? Ustedes hablan con un judío ortodoxo y te dicen, nosotros estamos esperando al Mesías todavía. Ese Jesús no puede ser el Mesías. Tan débil, tan vulnerable, no es el que estamos esperando nosotros. Nosotros estamos esperando al guerrero que nos va a liberar de esta guerra, de estos países que siempre están, hasta el día de hoy, nos están atacando, dicen los judíos. No puede ser el Mesías alguien así. Entonces otra vez nos vuela a la cabeza esta idea de Jesús, de Dios hecho hombre y humillándose a ese punto. Y vuelvo a Pedro, y Pedro está ahí y le están lavando y llega Pedro y Pedro dice, no, a mí no. Ni se te ocurra que vas a hacer eso. Y cuando Jesús le dice, es necesario que sea así, para que tengas parte conmigo, bueno, ahora sí. Que venga la hidrolavadora, dice Pedro, y lávenme completo entonces. Y claro, es lo que nos pasa a nosotros también.
Pero hay muchas formas de lavar los pies. Hay en algunas iglesias donde hacen esta ceremonia, como ceremonia, y está bien. En algunos lugares se hacen, otras no, como ceremonia. Pero hay otra forma de lavar los pies, de ser siervo. Yo le voy a contar una copucha. ¿Saben lo que es una copucha? ¿No? Un cagüín. Ah. ¿No saben hablar en chileno ustedes? No sé si vamos a aprender de la Biblia, pero vamos a aprender a hablar en chileno, eso sí. Los tengo que evangelizar. Un cagüín es un chisme, ¿no? Ah, eso sí lo sabía. Eso sí, cuéntamelo, dice. Eso sí me interesa. Pero vamos a decirle testimonio mejor. ¿Está bien? Vamos a llamarle testimonio y se escucha más espiritual. Había un matrimonio joven, hacía poco, digamos, que estaban casados. Ella estaba embarazada, tienen una situación un poco compleja en un lugar, en una comunidad cristiana. Salen de ahí, esa misma situación difícil afecta el trabajo de la familia y llegan a otra comunidad donde los reciben con los brazos abiertos y mucha gente se acerca y dice, ¿cómo puedo ayudar? Bienvenido, qué bueno que están acá. No los conocían, pero le dicen bienvenido, ¿cómo podemos ayudar? Ah, sí que tienen un emprendimiento. Sí, queremos apoyarlo. Y se metió en la congregación a ayudar a esa familia que estaba llegando así en esa situación, ¿no? Esas son formas, por ejemplo, de lavar los pies. Esa situación, por ejemplo, que yo les cuento ahora, ese cagüín, somos nosotros, nuestra familia. Nosotros llegamos a la iglesia así, a esta iglesia, y de hecho hace unos días estaba viendo unas fotos de cuando nosotros empezamos con nuestra escuela de música, y muchos de ustedes que están acá sentados fueron con nosotros, ¿cierto, Rosa? Sí, muchos. Y yo digo, esa es una manera muy, muy simple, pero esa es una manera de lavar pies. Esas cosas uno las hace, pero también porque uno las aprendió. O sea, es la primera situación que les cuento de nosotros, de nuestra familia, eso lo aprendí con ustedes. Entonces, esto de lavar pies de Jesús, que dice, imítenme a mí, como yo lo hago, es esto de, ¿en qué puedo yo servir? Y que Él mismo, siendo el Dios Todopoderoso, se ensucie las manos para servirnos a nosotros, es una lección que nos enseña un montón a nosotros de decir qué puedo hacer por los demás, aunque parezca que me estoy ensuciando las manos. No llegamos a ese extremo ahora porque estamos en otro contexto, ¿no? Pero esas cosas de repente nos dan a pensar en qué podemos nosotros hacer para servir a los demás. Hay un texto acá que está al costado de la hojita, estamos en la hoja 20, de Jeremías 18. No lo vamos a leer ahora, pero es un texto muy conocido. Y también habla de este principio, antes de entrar al texto, quería decir, cuando Jesús muchas veces repite esto, también nosotros podemos pensar que es un principio bíblico. O sea, cuando Jesús está instruyendo a sus discípulos, nosotros podemos tener en cuenta que, eso también es para mí. Es una base. Decíamos la otra vez, la semana pasada, qué cosas son los principios bíblicos. Algo que se repite y que Dios nos pide a nosotros, que les pidió a personas en su momento, y después yo lo puedo hacer parte de mi vida y decir, Dios también me lo está pidiendo a mí. Y ahora cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos, miren, aprendan esto, aprendan de este ejemplo que les estoy dando, bueno, ahora es para nosotros también. Así que ahí tenemos otro principio bíblico. Pero vamos a Jeremías 18, del 1 al 6, y viene palabra de Dios a Jeremías, que era un profeta, esto está en el Antiguo Testamento, ¿no? Y le dijo, levántate y anda a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Otra vez ahí tenemos el ejemplo de la primera clase, ¿se acuerdan? Que Dios lo llama y no le da todos los detalles. Le dice, mira, ándate a la casa del alfarero y ahí te diré qué va a pasar. Entonces se fue, ¿no? Jeremías,
Dice él, yo descendí a la casa del alfarero y el alfarero estaba trabajando sobre una rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí, ahí recién vino a mí, después de ver esa escena, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, o casa de Israel. Entonces acá hace 3 preguntas el autor del libro que estamos estudiando, ¿no? Y que nosotros tenemos que esto responderlo a conciencia. Dice la pregunta número 1, basándonos en estos pasajes que acabamos de leer y otros que ustedes conozcan que hablen del mismo tema, ¿qué creen ustedes? ¿Que debemos ser siervos de Dios? Si la respuesta es sí, márquenlo ahí, háganle un círculo o marquen la respuesta que a ustedes les parece. Si les parece que no, vamos a hablar después de la clase. En la pregunta número 2, la que sigue, dice, ¿alguna vez ha hecho lo mejor que podía al tratar de servir a Dios, tan solo para sentirse frustrado porque su trabajo no tuvo ningún resultado duradero? ¿A alguien le ha pasado eso alguna vez? Uno pensando que está haciendo algo para Dios, o a lo mejor sí lo está haciendo, y uno hace cosas y después no dice, pero esto ¿para qué lo hice si no como que no resultó nada? Bueno, de esto no pasó nada. ¿Le ha pasado? A mí sí me ha pasado. Y bueno, respondan ahí también, si les ha pasado, sí o no. Y la pregunta número 3 dice, ¿qué es un siervo? No me van a decir el hijo de la sierva. En sus propias palabras, escriba una definición. Así que les doy 2 minutitos ahí para que escriban qué es lo que le parece a ustedes que es un siervo. En la pregunta número 3. Bien, Ricardo, a ver, cuéntanos qué para ti es un siervo. Una persona que sirve a su prójimo. Una persona que sirve a su prójimo, ¿ok? Es el que obedece sin poner reproche. ¿No? ¿Ok? ¿Está bien? Una relación constante con Dios. Perfecto. ¿Quién más me puede contar qué definición tiene, una definición personal de lo que es un siervo? ¿Que está dispuesto a servir? Ajá. Un fiel servidor de Dios. Es alguien que hace lo que sea necesario para ser siervo. Una persona amable que siempre está dispuesta a ayudar. Una persona amable que siempre está dispuesta a ayudar. Ser obediente a su Señor. Ser obediente a su Señor. Dice acá el autor, tal vez una definición que nosotros podamos tener es que es de alguien, o sea, un siervo, es alguien que sabe lo que su maestro quiere que haga y lo hace. Tal vez esa es una definición que nosotros nos acercamos. Pero él dice, el concepto común es alguien que va a su patrón y le pregunta, maestro, ¿qué quieres que haga? Y el maestro se lo dice y el siervo lo hace. Pero dice el autor, no es el concepto bíblico de un siervo. Él dice, mi concepto de siervo es más bien como el del alfarero, que acabamos de leer, el barro y el alfarero. Con el barro tienen que ocurrir 2 cosas. Primero, el barro tiene que ser moldeado, ¿cierto? Otra cosa que yo agregaría ahí, el barro es algo que por sí solo no tiene ningún valor. O sea, nadie dice, mira qué precioso este barro que tengo acá guardado en mi caja fuerte. No, es algo que se encuentra ahí, se hace con tierra, con agua, cualquiera lo puede tener en su patio, ¿cierto? Es algo común. Pero dice el autor, una de las cosas que tiene que pasar con ese barro es primero ser moldeado o moldeable. Y luego, ese barro tiene que permanecer en las manos del alfarero. El objeto por sí solo no puede hacer absolutamente nada.
Cuando nosotros nos acercamos a Dios como siervo, Él primero quiere que nosotros le permitamos que Él nos moldee y ahí hacernos un instrumento según su deseo. Luego, Él toma nuestra vida y la pone donde Él quiere y obra mediante nosotros para lograr sus propósitos. ¿Se dan cuenta ahí cómo va conectando, ¿no? Con lo que hablábamos la semana pasada? Primero Dios tiene que cambiarnos, moldearnos, para que después, cuando Él nos haga instrumentos, ahí Él nos pueda usar y meternos en los lugares donde Él está obrando y nosotros siendo instrumentos. Ya estamos en la página, al ladito, la página 21, está la pregunta número 4, y dice, responda a lo siguiente en cuanto a ser un siervo. ¿Qué cosa entonces puede hacer un siervo por sí mismo? Absolutamente nada. Así que ahí le ponen en la pregunta número 4, el siervo no puede hacer nada. De hecho, en el versículo, hoy nos olvidamos de recitar el versículo de memoria, ¿no? Pero ¿cuál era? A ver, digámoslo. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Porque separado de mí, ahí está lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Ahí está la respuesta a nuestra pregunta 4. Separado de mí nada podemos hacer, entonces nada pueden hacer, dice Jesús. Entonces, la respuesta ahí es absolutamente nada. La B, que está bajito, dice cuando Dios obra a través de un siervo. ¿Cuánto puede hacer un siervo? Puede hacer todo, ¿cierto? Cualquier cosa puede hacer, porque como es Dios el que lo está haciendo, y Dios es Dios y Él puede hacer todo. Y la pregunta C, ¿cuáles dos cosas tiene que hacer el siervo para que sea usado por Dios? Ser moldeable o dejarse moldear, como quieran ponerlo ahí. Y la otra es permanecer en las manos del alfarero, del maestro, ¿cierto? Las dos. La servidumbre siempre exige obediencia, pero tenemos que recordar que el trabajo al final lo hace Dios. ¿Sí? Nosotros nos relacionamos con Dios, le respondemos a Él y Él ajusta nuestra vida de modo que Él pueda hacer lo que Él quiere a través de nosotros. Y ahí vamos a un pasaje que también lo hemos leído, hemos escuchado en las predicaciones varias veces, que es Primera de Reyes 18, versículo 16. Del 16 al 39. ¿Alguien que lo pueda leer más o menos rapidito para que podamos contestar las preguntas que vienen? Primera de Reyes, capítulo 18, del 16 al 39. ¿Hasta ahí? Bien. Tenemos entonces, haciendo un resumen, está el profeta Elías y están los profetas del dios Baal, ¿cierto? Y Elías dice, bueno, veamos acá quién es el Dios verdadero. Hagamos un altar, pongamos unos animales y que caiga fuego del cielo del Dios verdadero. Se ponen a hacer primero le dice, bueno, vayan ustedes. Y dice que los profetas de Baal se ponen a orar, se ponen a clamar, después se ponen a gritar, se rasgan el cuerpo, se cortan, pensando que esos sacrificios van a hacer que su Dios lo oiga, pero como no son dioses verdaderos, no pasa nada. Y después, bueno, ya Elías le empieza a hacer el bullying ahí, que le dice, grítele más fuerte, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está ocupado en otra cosa, o estará de viaje, no sé. Y bueno, después que pasa eso y no pasa nada, Elías dice, bueno, ahora vamos a ver quién es Dios. Él arregla su altar, pone sus animales, ¿cierto? Y dicen, no, pero vengan, acérquense porque esto va a estar genial, esto que van a ver. Pónganle agua. Ellos estaban esperando que venga fuego del cielo.
y le echan agua y dice, no, pero póngale más, y 2 veces, y 3 veces. Ora al Señor y una de las cosas que le dice es, yo soy tu siervo, óyeme para que toda esta gente vea que tú eres el Dios verdadero. O sea, Dios usa esta historia, este hecho de Elías, para mostrar su poder. Y obviamente responde, el fuego se consume, dice que se consume incluso todo el agua que tenía el holocausto, ¿no? Ese sacrificio. Entonces vamos a responder estas preguntas que están ahí en la número 5, en la página 21 estamos. Y dice, Elías era un siervo de Dios. ¿Cuántos profetas de otros dioses se enfrentó en el monte Carmelo? Habían 850, si contamos 450 de Baal, y otro dice que eran 400 de Acera, que era otra diosa, ¿cierto? Así que podemos poner, yo le puse acá 450 de Baal y 400 de Acera. Eso está en el versículo 19. La pregunta B, ¿cuál fue la prueba que propuso Elías para demostrar quién era el verdadero Dios? El fuego, ¿cierto? Que iba a encender milagrosamente el altar. Esto es en el versículo 24 está. ¿Estamos bien ahí? ¿Todos respondiendo a la pregunta? Vamos a la pregunta C. ¿Qué hizo Elías con el altar de Dios? Lo arregló. El versículo 30. En la pregunta D, ¿por iniciativa de quién lanzó Elías el desafío? Claro, fue una iniciativa de Dios, exactamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque le respondió Dios. O sea, exactamente, por mandato tuyo le dijo Elías, estoy haciendo esto. ¿Qué planeaba demostrar mediante esta experiencia? Que Jehová era el Dios verdadero, ¿cierto? En el versículo 24. Ya estamos en la página 22, pasamos de página y seguimos. La pregunta F dice, ¿cómo respondió el pueblo? ¿Cómo respondió el pueblo cuando se consumió todo el fuego y el holocausto y todo de... Reconociendo a Dios, exactamente. Exacto. Se humillaron, ¿cierto? Reconocieron que Él era el Dios verdadero. Y la pregunta G, ¿estaba Dios obrando en este acontecimiento? Sí, ¿cierto? Claro que sí. Y la última pregunta que está ahí es, ¿cuál fue la tarea de Elías en este momento? ¿Qué tuvo que hacer Elías? Obedecer, porque Dios le había mandado a hacer eso. Entonces, él simplemente obedeció. Seguimos más abajo en la pregunta número 6, que esto... sí, vamos a responderlo ahora en un par de minutitos. Dice, según lo permita su tiempo de estudio, reflexione sobre las preguntas que aparecen al margen. Trate de responder la primera antes de avanzar a la siguiente. Podemos anotarlo ahí en las líneas. La pregunta A dice, ¿habrá alguna diferencia en la calidad de servicio y la cantidad de resultados duraderos cuando Dios obra y cuando usted obra? ¿Qué le parece? Sí, ¿no? Por supuesto que va a haber diferencia. Cuando Dios hace algo a cuando lo hacemos nosotros por iniciativa propia. La pregunta B dice, ¿qué hace usted en su vida personal y en su iglesia que sabe que no se logra a menos que Dios intervenga? ¿Se pudiera hacer una gran porción de lo que hacemos en nuestra vida y en nuestra iglesia sin contar con Dios para nada? No, absolutamente no. Porque hay un montón de cosas que no tienen explicación y que la única explicación más lógica, aunque nosotros
no nos movemos por la lógica humana, pero cuando te pones a analizar, dices, esto no puede haber sido otra cosa sino obra de Dios. Y la pregunta C, dice, cuando concluimos una tarea y quedamos frustrados porque no se ve ningún fruto espiritual duradero, ¿no será que estamos tratando de hacer solo lo que Dios puede hacer? A veces pasa eso, ¿no? Queremos nosotros hacer algo, esto nos pasa mucho cuando hablamos, por ejemplo, de Dios a otras personas. Y a nosotros nos gustaría que enseguida que hablamos, esa persona ojalá se quebrante y que se arrodille y que diga quiero aceptar a Jesús como mi Señor y venga a la iglesia todos los días y de ahí se transforme su vida, ¿cierto? Pero a veces tenemos que también pensar y entender que ese acto solamente Dios lo puede hacer. Esa conversión, el toque del Espíritu Santo, la convicción de pecado es algo que solamente Dios puede hacer. Yo puedo manipular, por supuesto, a través de la psicología, a través del carisma, puedo contar chistes, puedo hacer un montón de cosas con música de fondo para manipular más todavía la conciencia de las personas, por supuesto, eso se puede hacer y de hecho se hace. Se hace en charlas a nivel empresarial, se hace en los partidos políticos y se hace en iglesias también. Pero lo que Dios hace es mucho más profundo, es duradero. Cuando Dios hace algo, es algo que tiene un significado no solamente acá, sino eterno. El problema es que no siempre es en el tiempo que nosotros queremos. No es cuando nosotros lo planteamos. Entonces, a veces estamos intentando hacer algo que solamente Dios puede hacer. Y obviamente que ahí nos vamos a frustrar. Porque tú dices, oh, pero tantas veces le he hablado a este tipo y sigue lo mismo. Y sí, sigue lo mismo porque está esperando que con tus palabras, con lo que tú le dices, Él cambie. Y en realidad cuando Dios toque el corazón de esa persona, ahí se va a ver el cambio. Y eso a veces es inmediato, a veces lleva mucho tiempo. Podemos ser que crea, pero no que se convierta. Exactamente, porque también dice la Biblia que incluso hasta los demonios creen y tiemblan. O sea que decir, Jesús es Dios o Dios te bendiga, eso no es una muestra de que alguien ha tenido un encuentro con Cristo. Muchas veces, personas que nosotros hemos tenido como compañeros de milicia, digámoslo así, caminando en el Evangelio, y después tú dices, ¿cómo tantos años esta persona y ahora se fue y actúa y vive como si nunca hubiese conocido a Dios? Y es probable que nunca haya conocido a Dios, exactamente. Entonces dice acá, no se trata solo de hacer algo. Entrar en una relación de amor, Dios lo que dice es que nos mantengamos quietos, que entremos en una relación de amor con Él, que aprendamos a conocerlo y ajustar nuestra vida a su voluntad. Dios dice, déjame amarte y revelarme a ti mientras obro a través de ti. Llegará el tiempo de obrar, pero no podemos saltar la relación. La relación con Dios es primero. O sea, la forma en que Dios actúa es primero teniendo una relación con nosotros, después nos va a usar. Y a veces queremos al revés, ¿cierto? Como que no, Dios no importa, pero yo quiero hacer esto, incluso lo decimos, quiero hacerlo para Dios, con ese pensamiento erróneo de que si yo hago más cosas para Dios, Dios me va a amar más. Y en realidad no es así. Dios lo que sí quiere tener es una relación personal con nosotros. Eso es lo que a veces da, o lo que tiene que dar, no a veces, sino que sí o sí va a dar, son los frutos. La palabra dice que el Espíritu es el que produce en nosotros el querer como el hacer, según su buena voluntad, ¿cierto? Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, ahí está, este lleva mucho fruto, ¿sí? Así que los frutos nunca vienen antes del riego, nunca vienen antes de la poda, no, siempre después. Pregunta número 7, estamos ahí ya en la última parte de la hoja. Vea el diagrama de la página 24, bueno, otra vez con la página 24. Que ya está en el día 4. Y no importa, si no lo tiene, la página es un dibujito, pero yo les digo lo que vamos a poner ahí. Dice, haga personal la última realidad. Y vamos a cambiar lo que dice usted por yo y mí. Entonces, lo que vamos a poner en la pregunta 7, en esas líneas dice,
o tenemos que poner yo llego a conocer a Dios. Esto lo vamos a estudiar a partir de la próxima clase, este dibujito y qué significa cada cosa en las clases subsiguientes. Pero ahora para completar nomás eso, les digo, pongamos eso, ¿no? Yo llego a conocer a Dios. ¿Estamos ahí? Dios quiere que nosotros los conozcamos mejor. Quiere establecer una relación de amor con nosotros. Quiere relacionarnos con los propósitos de su reino. Quiere realizar su obra a través de usted, de mí, de nosotros. ¿Quiere usted ser un siervo de Dios? Busque entonces dónde está el maestro. Allí es donde usted debe estar. Descubra qué es lo que el maestro está haciendo. Eso es lo que usted debe hacer. Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Eso lo dice en Juan capítulo 12, versículo 26, ¿cierto? Bien, entonces a modo de resumen, para ser un siervo de Dios, debo ser moldeable y permanecer en sus manos. Separado de Dios, no puedo hacer nada. Con Dios obrando a través de mí, puedo hacer cualquier cosa que Él quiera hacer. Cuando hallo dónde está el maestro, entonces sé dónde debo estar. Y el último punto que tomamos como resumen dice, llego a conocer a Dios cuando le obedezco y Él realiza su obra en mí. Ahí estamos entonces. Este es el resumen del día 3. ¿Alguien me quiere compartir, antes que terminemos,